Quiero que abras tu Biblia en el libro de Marcos. Vamos a estudiar esta porción en Marcos, capítulo 4, y vamos a ver lo que es de los versículos del 1 al 20. Es una parábola muy conocida, muy predicada, muy anunciada, muy enseñada, pero hoy quiero llevarla al punto de que nosotros podamos mirar lo que Dios quiere hacer con nosotros y cuál es el propósito que Dios tiene al haber venido a este mundo y traer salvación para nosotros, y el propósito es que nosotros estemos preparados para dar ese fruto de vida y de esperanza que el Señor quiere que demos. Recordamos que en este mensaje navideño el pastor usó las citas de Lucas. Y nos mencionaba el pastor que en el libro de Lucas hay muchas referencias, se presentan muchos detalles y datos que hacen posible ver y verificar que lo que Lucas está escribiendo, está narrando, es verdad. Lo podemos ver con hechos históricos, nos da muchos datos para demostrarnos que efectivamente Jesús existió, Jesús caminó en esta tierra. Ahora bien, concluía el pastor dándonos esta reflexión acerca de esta venida en Navidad, donde Jesús dejó todo para venir a esta tierra por nosotros, y comprobaba que antes de que nosotros pudiéramos amarlo, Él nos amó primero. Entonces ahora quiero que veamos el Evangelio de Marcos, y quiero que veas que en este Evangelio, ¿qué podemos mencionar acerca de este evangelio? Bueno, pues que su autor efectivamente se llama Juan Marcos, y tú dirás, bueno, ¿y quién era Juan Marcos? Pues él era un discípulo del apóstol Pedro, incluso Pedro llega a llamarlo en 1 de Pedro 5:13 como su hijo, y esto nos revela la relación de afecto que había entre el discipulador y su discípulo. Juan Marcos también era sobrino de Bernabé y tuvo el privilegio de acompañar al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y lo puedes ver ahí en Hechos 13, que él llegó hasta la ciudad de Perge. Él no concluye el viaje, no nos dan razones de por qué él abandona, pero sí sabemos que esa situación generó un malestar y un rechazo en Pablo, tanto que para su segundo viaje misionero ya no consideraba él a Marcos. Entonces Marcos, junto con su tío Bernabé, parte a Chipre, y eso lo vemos ahí en Hechos 15, y aún así es importante mirar que en los últimos años de vida del apóstol Pablo, Marcos estuvo presente. Marcos estuvo ahí. De hecho, en 2 de Timoteo 4:11 menciona que el mismo Pablo es quien lo manda a llamar, y entonces vemos que va a estar ahí porque dice que es útil para el reino. Entonces vemos que esto se da, de acuerdo a algunos historiadores que fechan la Biblia, antes de que el apóstol Pablo fuera ejecutado. Algo interesante de este libro es que es el más breve de los 4, o sea que si tú quieres empezar a leer la Biblia y no sabes qué evangelio tienes que leer, una buena opción es el Evangelio de Marcos, porque es el más breve de todos. No vas a ver grandes discursos, sí vas a ver muchas parábolas, sí vas a ver muchas profecías anunciadas y cumplidas en la persona de Jesús, y vas a ver un énfasis en los milagros realizados por Jesús, y todo esto te va a hacer entender y resaltar que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Es una narrativa muy vívida y detallada en historias que también encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas. De hecho son los que son más paralelos, y nos va a presentar a Jesucristo como el siervo del Señor, el cual es enviado para realizar una obra determinada para Dios. Algunos dicen o lo catalogan como un libro de hechos más que de palabras, y esto nos lleva a nosotros a pensar y a reflexionar cómo debe un creyente hoy día presentarse a este mundo y cuál es la urgencia de que lo haga. Se trata de que nosotros como creyentes, más que palabras, más que hablar bonito, realmente nuestras palabras sean respaldadas con hechos, que realmente estemos confiando y creyendo y comunicando que Dios es nuestro Señor. Porque muchas veces vemos, y hoy es muy común decir, es cristiano, pero no ves la obra de un cristiano.
o a todo le decimos cristiano y se ha vuelto el cristianismo una moda y hemos dejado de lado mirar lo que realmente significa seguir a Jesús, lo que significa tomar tu cruz y venir ante Él, y lo que realmente el mundo espera es la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, estamos aquí para ver que no se trata con esto, hermano, de que te malviajes y pienses que si no haces, no vas a ser acepto delante de Dios, porque realmente ese no es el propósito, pero sí se trata de que tu fe genuina sea demostrada, sea probada, que realmente pueda la gente mirar algo diferente en ti. Yo comentaba que hace unos días tuve la oportunidad, en un camión se subió un adorador de la muerte, traía su tatuaje de la muerte, traía sus pendientes con la muerte, sus anillos de la muerte, pues obviamente tú decías, este vato es adorador de la muerte. Entonces, mi pregunta y dije, y bueno, ¿y cómo distinguiría yo a un creyente, a un hijo de Dios? Entonces, no se trata por lo que traes puesto, sino por cómo reaccionas y cómo te presentas a los demás. Entonces, se trata principalmente de que des fruto. Y eso es lo que se trata este mensaje, que nosotros estemos preparados en presentar frutos dignos delante de Dios. En estas fechas normalmente hay una serie de sentimientos, muchos son encontrados en ocasiones, tenemos muchas expectativas, tenemos planes, metas, decimos ahora sí, este año me voy a poner a dieta, este año ahora sí, a ver cómo le hago, pero salgo, me caso, o este año ahora sí voy a comprar un perro, ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a estar más involucrado en cosas que edifican, y vemos a la gente con un chorro de propósitos y planes, pero a la par empezamos a ver una serie de rituales desmedidos, idólatras, en los cuales muchos hijos de Dios participan. Y entonces vemos los borreguitos de la abundancia, entonces vemos que vamos a sacar las maletas para que el próximo año sí estemos viajando, entonces vemos que tenemos que usar una prenda específica de cierto color, porque si no, no va a haber una bendición para el próximo año. Y entonces mi pregunta sería, ¿en dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde estás poniendo tu esperanza y tu fe? Y muchas veces usamos esta frase tan ligeramente, si Dios quiere el próximo año voy a hacer esto. Y si Dios quiere, ahora sí me voy a portar bien. Y hacemos nuestros planes y hacemos nuestras agendas, pero dentro de todo ese actuar, ¿dónde queda Dios? En los planes futuros para este próximo año, ¿qué papel le doy al Señor? Y yo sé que muchos queremos prosperar y somos conscientes de que Dios espera que nosotros seamos fructíferos, y lo vemos ahí en Juan 15:8, ¿no? Que dice que es necesario y que nosotros nos pone aquí para que llevemos fruto y seamos así más sus discípulos, ¿no? Si no somos discípulos de Dios, pues no vamos a dar fruto, porque un discípulo es llamado a dar fruto. Por eso es el título de este mensaje. Muchas veces, hermanos, yo confieso, hemos estado ausentes, decimos que estamos en Dios, pero ya no sabemos si venimos, si vamos, cómo estamos recibiendo la palabra y principalmente qué está haciendo la palabra en nuestros corazones, cómo está dando un fruto. Y el aspecto de esta parábola lo que busca es que nosotros tengamos esta pregunta clara a esta respuesta a esta pregunta clara que Jesús hace en Mateo 7:20, que dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, y te hablaba yo de este adorador, que sabíamos que era adorador por cómo se veía, pero en el cristiano no es su exterior, sino el fruto lo que va a hacernos ver quién es su Señor. Entonces, aunque esta escritura nos habla de falsos maestros, nos va a llevar a reflexionar y a pensar si nosotros somos un falso maestro representando nuestra fe en Jesús, o podemos hallarnos así cuando no creemos lo que decimos que creemos. No creemos que Jesús es mi sustento, no creo que Jesús va a resolver todo, y vienen pruebas y vienen tribulaciones, y entonces yo, en lugar de permanecer firme en el Señor, me repliego, me hago hacia atrás,
doy un paso atrás, digo, primero arreglo esta situación y entonces ahora sí ya vengo al Señor. Entonces, hermanos, debemos ser conscientes de que hay enemigos que buscan y tratan de robar y evitar que nosotros demos fruto. Ignorar eso, hermano, nos hace más propensos a ser robados. Si tú no piensas que vas a ser robado, eres muy descuidado y entonces es más fácil. Te vuelves, ahora sí, localizable para ser asaltado. Si nosotros nos fuéramos y dejáramos abierta la iglesia así como si nada, sin nadie, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar en una hora? No te digo en una hora, en 20 minutos, en 15 minutos. Alguien va a venir y bendición, ¿no? Se va a robar las cosas y después nosotros, ¡ay! ¿Por qué nos robaron? Porque fuimos descuidados. Y muchas veces nosotros no hacemos lo mismo con la palabra. Dejamos que ésta caiga y sea robada y no somos conscientes de los enemigos que atacan a la fe del cristiano para que dé fruto. Entonces, nuestro estudio va a llevar estos puntos. Una historia que nos va a revelar una enseñanza, ubicar qué impide que demos fruto y finalmente qué acción tenemos que tomar. Vamos ahí al capítulo 4 y vamos a ver estos versículos. Esta parábola, como te comenté, también la puedes encontrar en Mateo y Lucas y te va a dar detalles interesantes, pero yo la quiero enfocar ahorita en el libro de Marcos, por lo que ya te había yo comentado. Y dice así, versículo 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oramos. Señor, gracias por este día, gracias por este mensaje que tú tienes, Señor, porque sabemos que tú has dicho que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y tú has dicho, Señor, que todo lo que tú nos has dado, Dios, tiene un propósito, y ese propósito es que podamos crecer en ti, fortalecernos en ti y dar fruto, Señor. Sabemos que si hay vida, Señor, es porque hay crecimiento y porque Dios todo nos sorprende. Así que deja hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que habla a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a exponer nuestra verdadera condición delante de ti, como lo hacemos cuando miramos un espejo, Señor. Déjanos examinarnos, Señor. Déjanos ubicarnos.
Déjanos ser eficaz en guardar tu palabra, Señor, a ser fructíferos, Señor, porque tú nos has llamado a fructificar en esta época, en este tiempo, Señor. Déjanos crecer, déjanos madurar en la fe, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Dios. Así que gracias, Dios, por este año que viene. Gracias por derramar de tu gracia en nuestras vidas. Gracias, Señor, también te queremos dar, Señor, por tu buena voluntad, Señor, para que podamos ser dignos frutos en ti, Dios. Asimismo, Dios, te quiero pedir por aquellos hermanos que hoy pueden estar ahogados, Señor, cansados, desesperados y oprimidos, para que tú les muestres, Señor, que a través de esa tribulación, de esa pequeña opresión que viene a sus vidas, Señor, tú quieres realmente ser glorificado y exaltado, Señor. Ayúdanos, Dios, para que nuestras expectativas sean superadas, Señor, y ayúdanos a ver realmente cuál es nuestra actitud, Señor, cuál es nuestra reacción cuando recibimos tu palabra. En cada oportunidad que recibimos, Dios, Señor, permite que sea añadido algo más del carácter de tu Hijo para que nosotros podamos crecer a la estatura del varón perfecto, Señor. Aumenta nuestro entendimiento, Señor, y déjanos caminar alabándote en todo y por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta historia tiene su punto de interés o centralidad en el versículo 13, cuando dice Jesús: si no sabes esta parábola, pues ¿cómo vas a entender las demás? Y al final de cuentas nos revela realmente cuál es el propósito que Dios tiene para un cristiano, y ese propósito lo vemos ahí en Juan 15:8, que es que demos fruto, ¿no? Así que vemos el principio de la historia y vimos que Jesús otra vez, dice en el versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, ¿no? Y la pregunta sería, ¿y por qué está mucha gente reunida alrededor de Jesús? O sea, ¿por qué hay mucha gente ahí siguiendo a un predicador? Y no es por el mensaje, o sea, porque nos podemos ir con esa banda, no, es que van a escuchar la palabra de Dios. No, ellos están ahí porque ¿qué está haciendo Jesús? ¿O qué ha venido haciendo? Ha venido sanando, ha venido liberando endemoniados. Entonces la gente, ¿qué tiene? Una necesidad. ¿Y va a qué? A querer suplir su necesidad. ¿Por qué? Porque Jesús la suple. Jesús está sanando, entonces todo el mundo quiere tocarlo, todo el mundo quiere estar cerca de él. Entonces, para evitar que sea oprimido, él les dice a los apóstoles que tengan siempre dispuesta una barca donde él se pueda sentar para que pueda entonces hablar ahí con la gente y pueda dar su enseñanza. Y tú lo puedes verificar eso en Marcos, ahí mismo en Marcos 3:9, donde les dice que siempre tuvieran una barca para que el gentío no lo oprimiese, ¿no? Entonces están ahí esas multitudes oyendo a Jesús, pero no solamente es la gente. ¿Quién más está escuchando a Jesús? Están los fariseos. Y no solamente los fariseos, también están sus discípulos. Entonces, todos estos oyentes tienen una agenda distinta de acuerdo a lo que van a recibir del mensaje. Cada uno va a producir un fruto diferente. Y el punto es que muchas veces nosotros podemos malviajarnos con esta parábola y decir que nosotros somos una buena tierra cuando realmente no lo somos. Y vemos en esta historia 4 posibles escenarios que nos va a dejar detallar. ¿Le pueden dar ahí Ahí vamos a ver esos escenarios. Vemos que hay junto al camino, vemos que hay en pedregales, vemos que está en los espinos y finalmente la buena tierra donde realmente vamos a producir, ¿no? Y entonces a partir del versículo 3, él va a iniciar esta historia y nos dice que primeramente, ¿qué es el sembrador? Porque muchos decimos, bueno, el sembrador es Jesús. Podemos decir, sí, es Jesús, pero el sembrador también eres tú. Tú también eres el sembrador, porque tú cuando compartes la palabra de Dios estás sembrando la buena semilla. Final de cuentas, nuestra labor también es seguir los pasos de nuestro maestro. Y si nuestro maestro siembra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sembrar, compartir la palabra. Porque luego pensamos, no, es que eso es tarea del pastor, eso es tarea del líder, eso es tarea de Jesús. Yo aquí nomás espero que me caiga la semillita y ya entonces ya hago la obra. Y no, también tienes una tarea que es sembrar. Ahora es importante, vemos en la historia, ¿se preocupó el sembrador porque iba a pasar por la semilla? No, él hizo su labor. Y eso nos hace reflexionar y pensar que es nuestra labor compartir y dejar que sea el Espíritu Santo el que obre en el corazón de las personas.
de acuerdo a como ellos tengan la disposición para escuchar, dice ahí en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga, es como la palabra va a operar. A nosotros nos toca compartir, pero más que compartir, demostrar y comunicar que realmente nuestra fe está firme en el Señor. Así que el sembrador es todo aquel que siembra, y como dice la Escritura, uno sembró, otro regó, pero al final de cuentas el crecimiento lo da Dios. Entonces vemos que Él, en este primer escenario, riega las semillas y nos dice que algunas van a caer en el camino, y esas que caen en el camino van a estar expuestas a las aves, y las aves pues obviamente lo que van a hacer es bajar y comerse la semilla. El segundo escenario nos dice que hay una característica muy importante de este segundo escenario. ¿Qué es esa característica? Nos dice que era poca tierra, poca fe. Y siendo esencial aquí, esa poca fe, esa poca tierra, ¿qué es lo que va a provocar en esa semilla que creció y que empieza a dar fruto? Y dice el versículo 6, que salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Y esto es importante porque tú no puedes tapar el sol con un dedo, y es inevitable que el sol salga cada día. Es decir, hermanos, que es inevitable que no vengan problemas a nuestra vida. O sea, muchas veces nosotros agarramos una doctrina errada pensando que porque estamos en el Señor ya no va a haber nada, y compramos ese final de Disney de y vivimos felices por siempre, y es una oración, y entonces pum, mágicamente todo cambia, y no va a haber broncas, y entonces no voy a pelear con mi esposa, y entonces mis hijos van a ser obedientes a mí, y resulta que no, resulta que no, y muchas veces por eso nos frustramos y decimos, entonces ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estoy escuchando la palabra de Dios? Y de todas maneras no se resuelven los problemas, porque los problemas no se van a resolver de esa manera. Estamos mirar y tener convicciones firmes para resistir. Jesús mismo nos dice en Juan 16:33 que en el mundo íbamos a tener mucha aflicción, pero que confiáramos en Él. Y otra porción muy acertada referente a esto está en 1 de Pedro 1, donde nos dice a partir del versículo 5 que nuestra fe va a ser probada por fuego. Así que vemos que el problema más fuerte para que esta semilla no crezca y dé fruto es la falta de profundidad en la tierra, que prácticamente es esa falta de convicción y de fe en que Dios tiene control. El tercer escenario son los espinos, y dice que estos crecieron, pero que los espinos ahogaron a la semilla, y ese ahogar significa que la sofocan hasta matar, por lo tanto también se pierde el fruto. El cuarto escenario es aquella porción de tierra en el que cayó y que es denominada la buena tierra y que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es lógico ver que termina esta explicación y todos quedamos, está muy, muy bueno, ¿no? Pero concluye con una llamada de atención y dice, el que tiene oídos, oiga, o sea, pon atención a lo que la palabra te está mostrando. Así que tenemos la historia, tenemos los escenarios, vamos a ver personajes en esta historia, y le puedes dar a la que sigue, por favor. Y tenemos, pues, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar al sembrador, vamos a encontrar la semilla, vamos a encontrar enemigos y obstáculos, también vamos a ver la buena tierra, y finalmente cómo accionas o cómo respondes tú ante esta situación. Y una manera es, pones peros o pretextos o realmente das fruto. Entonces, vemos que está ahí hablando el Señor, y entonces empieza a trabajar y a explicar, ¿no?, qué es lo que ocurre con esta historia, ¿no? Algo muy bueno que hacen los discípulos es que dice que pues no la cacharon, ¿no? O sea, se pudieron haber quedado como nosotros, qué padre, ¿no? Muy chido lo que está leyendo, realmente me toca, me siente, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo desmenuzo? ¿Cómo lo hago vívido en mi vida? Y entonces ellos se acercan. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que buscar y acercarnos y aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para poder entender mayormente su palabra. Y esto se ve
cuando se abren discipulados, cuando se abren las predicaciones, tú estás teniendo tus devocionales, ya Dios te está hablando algo, vienes en la predicación y te confirma realmente Dios, o simplemente en una enseñanza en la cual tú aprendes a mirar lo que ya tenías duda y te queda claro alguna porción de la Biblia. Entonces ellos vienen y le dicen qué significaba esta palabra, y entonces Jesús empieza a explicarles, ¿no? Empieza a explicarles lo que significa esta palabra, y nos refiere algo que a mí me llamó mucho la atención. Está en el versículo 12, que ¿cuál es el propósito de todo esto? Y es oír, entender, quítale el no, y diría, para que se conviertan, y si se convierten, ¿qué es lo que pasa? Son perdonados nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos ese privilegio de escuchar la palabra, de creerla, de aceptarla, porque sabemos entonces que una carga muy pesada que venía sobre nuestras vidas es quitada, y es ese perdón de pecados, que es el regalo de salvación, ¿no? Entonces vamos a ver que participan estos personajes, y a partir del versículo 14 Jesús empieza a detallar cada personaje y su rol, y vamos a ver que son 4 oyentes que reciben y reaccionan diferente ante lo que están escuchando. Y esto es lo que se trata de mirar en esta porción, que cuando escuchas la palabra de Dios, cuando estás expuesto a ese tiempo devocional con Él, en esa predicación, cómo está creciendo y madurando, y cómo estás tú comunicando ese fruto que Dios quiere que tú produzcas. Vamos a ver que los problemas empiezan siempre con un pero. ¿Existe ese pero en nosotros? Realmente siempre hay una situación que impide que nosotros podamos manifestar o glorificar al Señor con nuestras vidas, o accionar de una manera tal. Y entonces tenemos que estar conscientes, hermanos, de que vamos a ser expuestos y que tenemos enemigos, porque no podemos evitar esa situación. Va a haber enemigos y hay obstáculos que buscan que lo que tú escuchas en una predicación no crezca y no produzca fruto. Y esta parábola nos muestra 3 muy evidentes que debemos de reconocer, y el primero es Satanás. Satanás dice, y lo equivale o lo representan las aves, ¿no? Y él viene, cuando tú acabas de escuchar la palabra, dice que las aves quitan la palabra, y es la agenda que el Satanás tiene. O sea, si tú te das cuenta, ¿cuál es el propósito de Satanás? Él viene a matar, hurtar y destruir. ¿Hurtar qué? El fruto. Tú sabes qué es lo que quiere Dios de ti vida, que des fruto. ¿Qué es lo que quiere el Satanás? Que no des fruto. ¿Por qué? Si das fruto, ¿qué es lo que va a pasar con el Señor? Va a ser glorificado. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Él no quiere que el Señor sea glorificado. Entonces, Él va a estar ahí, y muchos de los errores que podemos llegar a cometer los creyentes es pensar que el diablo ya no va a intentar robarnos. Pensamos que él ya no va a hacer o va a estorbar para que lo que nosotros creamos produzca fruto. Y olvidamos que él usa 2 armas muy fuertes para robar la semilla. Una es la destrucción y otra es la exaltación de la carne. Y la primera nos lleva a esa descalificación de que oímos la palabra, es tan grande, tan fuerte, tropezamos, no podemos dar el siguiente paso, y entonces viene esa condenación a tu vida, que dices, tú no cubres el estándar, tú nunca lo vas a lograr, es imposible, desiste. Y entonces nosotros nos desanimamos y caemos en ese conformismo de decir, bueno, pues eso no es para mí. Es muy pesado ser cristiano, yo me tropiezo siempre y pues yo mejor aquí me quedo, ¿para qué me esfuerzo? Y lo que busca esta arma es apartarte, porque el peor error que puedes cometer al tropezar es alejarte de Dios, cuando Dios en un tropiezo lo único que hace es extender la mano para volverte a levantar y ponerte ahí. Entonces vemos que ese desánimo puede ser de muchas maneras, inclusive dice, hay estrategias que usa hasta familiares cercanos, cuando dice, ¿de qué vas a la iglesia? Si de todas maneras cuando regresas sigue siendo lo mismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorar y decir, bueno, no somos lo mismos, porque si somos expuestos a la palabra de Dios, la misma Biblia nos demuestra que todos aquellos que tuvieron un encuentro con Dios nunca volvieron a ser iguales.
Dios obra, nada más que cada semilla tiene su tiempo. Y la obra que Dios empieza a hacer en ti es perfecta, pero lleva su tiempo. Y tenemos que ser pacientes con eso. La segunda arma que el enemigo usa es la autoexaltación. Y es llenarnos de orgullo y de vanidad. Y puede ser una persona que sí sabes mucha Biblia, pero a la hora de mostrar la misericordia, a la hora de mostrar el perdón, a la hora de mostrarlo con hechos, realmente no te mueves como un hijo de Dios. Y entonces te vuelves de esas personas que juzga conforme a la palabra, sabes la Biblia, pero no actúas o reflejas que Jesús es tu Señor. Y un ejemplo claro lo podemos ver en la Biblia con los fariseos. ¿Qué caracterizaba a los fariseos? Ellos eran los que más ley sabían que los demás. Y aún así, sabiendo toda la ley, conociendo todas las profecías, siendo demostrado que Jesús cumplía esas profecías, ellos, ¿qué decidieron hacer con ese conocimiento? Confrontar a Jesús. Confrontar a Jesús. Y muchas veces nosotros podemos estar, sin darnos cuenta, confrontando lo que la palabra de Dios dice. Y es cuando caemos en esos dilemas de estar discutiendo, en lugar de estar siendo pacientes y misericordiosos con aquellos que no comparten algunas situaciones que nosotros compartimos y que no son esenciales para nuestra salvación. Así que necesitamos estar preparados para evitar que el enemigo, el diablo, venga y robe el fruto que produce la palabra. El segundo grupo que vemos ahí son aquellos que sufren tribulaciones y que sufren persecuciones. Y esto tiene relación con el grupo anterior, porque si lo quisiéramos meditar así, el enemigo mismo va a usar ciertas armas para que venga el desánimo a nuestras vidas, y una de esas armas pues son los problemas, ¿no? Vienen los problemas y dice ahí que finalmente tú escuchas y recibes la palabra y hay gozo en tu corazón y dices, ahora sí le voy a echar ganas, y lo vemos porque hay hermanitos que le das como que cuerda y caminan bien, pero se empieza a acabar la cuerda y ya, y dicen, inician un discipulado y no lo concluyen. Y dicen sí al Señor y a la mera hora hay una situación y entonces, ahorita no. Entonces viene esta situación que ellos abandonan, y lo dice claramente el versículo 17. ¿Por qué abandonan? Porque no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, ellos dicen, no estoy preparado, no estoy listo, creo que el Señor no va a hacer nada, creo que esto lo sobrepasa, y pues, ¿dónde está puesta mi confianza y mi fe? Y la tribulación y la persecución son por causa de la palabra, son problemas, y es un campo de acción muy estrecho. Luego nos dice que esto puede ser causa de tropiezo, y fíjate lo que son las cosas. Tropiezas tú mismo y caes, pero no solamente tú tropiezas, o sea, si alguien se tropezara y estuviera en el suelo, se vuelve un objeto de tropezadero para otros también, porque entonces tu tropiezo puede hacer que otros tropiecen cuando realmente no estás siendo firme en lo que tú les estás diciendo que es la verdad. Entonces, para nosotros, como discípulos del Señor, la tribulación no tiene otro efecto más que el probarnos y el mostrar que nos gloria de Dios. Romanos 8:18 nos dice en el versículo que tengo por cierto, dice la palabra de Dios, y luego 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque cuando hay una tribulación en tu vida y tú te permaneces fiel, firme, ¿qué se hace evidente? Que tienes un Señor que te ama y te sostiene. Entonces, veamos a ver ahí cómo más adelante el versículo 28 nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y esto nos hace ver en el versículo 35
que qué nos separará del amor de Cristo, y va a dar una serie de, ahí dice tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada, y nos va a dar esos elementos, ese listado que nos hace ver que todo lo podemos. ¿Por qué? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nos dice en el versículo 37. Entonces, esto es evidente que hay gente que está padeciendo, y es verdad, o sea, nosotros mismos padecemos, tenemos problemas financieros, tenemos problemas de salud, hay problemas matrimoniales, pero si somos verdaderos hijos del Señor, tenemos que entender que esto no es para nuestra destrucción, sino que busca afianzarnos más a Dios, de estirarnos de tal forma que nuestra fe sea evidente y lo glorifique, y que no sea un tropiezo para mí ni para otros. Como dice Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que perseveramos para salvación de nuestras almas. Así que, hermanos, hay una promesa muy gloriosa en 1 Corintios 10:13 que nos dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y esto es clave, porque muchas veces el cristiano se amachina tanto que dice, yo voy a resistir, yo voy a resistir, yo voy a resistir, pero tenemos que saber que tenemos que recurrir al Señor. Y tenemos que despojarnos de esa soberbia y reconocer que sin Él nada somos, y que necesitamos a fuerza de Él para poder encontrar esa salida que Él va a proveer, porque Él lo prometió. Y me llama mucho la atención porque dice la porción, fiel es Dios, no dice que tú eres fiel. Nuevamente, Él da el primer paso. Así que Él sabe y no nos va a dejar en esas situaciones, y las situaciones lo único que buscan es hacernos caminar y ir hacia Él, y entonces Él va a socorrernos y va a dejarnos ver que Él es esa buena tierra. Así que tenemos ahora el tercer grupo de oyentes en el versículo 18, y es curioso que el Señor ocupe los espinos para referirse a los afanes de este siglo en lugar de los problemas, porque sería más común decir, es que son los espinos, las situaciones, los problemas que yo tengo, lo que está minando mi fe, pero no, dice el Señor que son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Como afanes son aquellas distracciones que nos roban la atención y hacen que estemos más puestos en otras cosas que realmente en lo que es la voluntad de Dios. El engaño de las riquezas, esto es muy claro porque muchas veces nos podemos mal viajar pensando que las riquezas son malas. Y no se trata de eso, sino simple y sencillamente es nuestra confianza en que está puesta. ¿Tenemos un Dios que es sustentador o no? Entonces, nosotros dice que no debemos ser engañados por las riquezas, que nuestra confianza no debe de estar en lo temporal, porque al final de cuentas nosotros no poseemos nada, todo es de Dios. Y finalmente dice las codicias de otras cosas, y esto se refiere a otros deseos. Así que, ¿ser rico es malo? No, no es malo. El tema es que si suponemos que si hacemos algo para obtener algo vamos a ser felices, y en eso estamos olvidando lo que está haciendo Dios, realmente estamos fuera de foco, y eso no es el plan de Dios. Esto no quiere decir que Dios no quiera bendecirte, o que si haces ciertas situaciones, porque sí hay cosas que mucha gente acomoda y produce fruto porque realmente está en la palabra de Dios y Dios así lo ha honrado, pero ese no es el propósito realmente. El propósito no es que tú prosperes en sí, sino que fructifiques, des fruto de gloria y alabanza a Dios. Entonces, recuerda, hermano, que tú y yo somos mayordomos de los bienes del Señor, y que todo esto nos lleva al punto de que, como decía ahí en Santiago 1:8, que si somos de doble ánimo, somos inconstantes, no vamos a producir crecimiento, y obviamente al no crecer, obviamente no habrá fruto. Así que todo esto es mirar dónde tengo puesta mi atención. Mi atención está en lo que la palabra me está llevando a hacer, o yo tengo mi propia agenda, mis propios planes, mis propios deseos. Porque dice el Salmo 73:25 que mi mayor deseo es
estar con Dios, alabarle y glorificarle. Entonces esto tiene que ver que si nuestro deseo se contrapone, entonces nosotros podemos empezar a torcer la Escritura. Y esto es evidente cuando hacemos cosas que la Escritura no dice, las sacamos del contexto para aplicarla en ciertas situaciones, y entonces con la Escritura queremos manipular al esposo, queremos someter a los hijos, y no vemos el fruto, porque realmente ese no es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra es que nos redarguya y que nos lleve realmente a mirarnos cómo estamos para realmente venir al Señor. Así que tenemos estos enemigos y estas acciones que evitan que nosotros llevemos frutos, y finalmente llega a la buena tierra. Y la buena tierra es Cristo. Yo no sé si tú has sembrado, pero no toda la tierra es buena. O sea, de hecho, hasta cuando compras plantitas no pasa la señora vendiéndote la tierrita para las plantas, y es una tierra que ya viene preparada para que entonces tu planta crezca y se madure. Entonces, así es la buena tierra, y Cristo es nuestra buena tierra, porque dice ahí en Juan 15, 4, 5, que solamente si permanecemos en Él, ¿le puedes dar a las que siguen? Solamente si permanecemos en Él daremos fruto. Así que nosotros somos llamados a realizar acciones que nos llevan a mirar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces es muy claro al final de la porción lo que nos tocaría hacer a nosotros para poder dar fruto y estar en esa buena tierra. En primera, estar unidos a Jesús. La segunda es aprender a escuchar la palabra. Y ya hemos visto que hay problemas para que nosotros escuchemos la palabra, que va a venir el enemigo a querer robarnos la atención, que va a meter situaciones que nos van a distraer y que van a hacer que nosotros no podamos poner atención a la palabra o no la podamos escuchar como debiera. La segunda acción que estamos viendo es que vamos a enfrentar esos problemas y que tenemos que recibirla, y cuando decimos que recibimos la palabra de Dios es que la hacemos nuestra y la creemos y la llevamos al cabo de crecer en nuestras raíces de manera tal que entonces ya daremos fruto, y entonces vendrá ese fruto a 30, 60 y a 100 por uno. No es para que nos afanemos y digamos, es que mi fruto es de 30, yo quiero de 60, yo quiero de 100, sino simplemente al tiempo Dios nos va a llevar a ir madurando para que nosotros empecemos a dar ese fruto. Así que Dios va a proveer muchas oportunidades, no te preocupes, para que nosotros podamos realizar esta tarea y podamos realmente empezar a dar fruto. Pues no se trata solamente de leer la Biblia, sino se trata también de vivirla, se trata de presentarla a otros, y se trata de que nosotros sí tengamos esas raíces tan profundas y una dependencia tan clara del Señor para que Él pueda encontrarlo. Entonces, oímos la palabra, desechamos todos los engaños, todos los obstáculos, estamos en esa batalla, admitimos y damos la bienvenida a lo que Dios está diciendo para nuestras vidas, encontramos ese contentamiento, ese deleite en ella, y finalmente obramos de manera tal que se hace evidente que Cristo es mi Señor. Esta es la importancia de conocer el propósito de las parábolas, y esa es la importancia de este nuevo año, centrar nuestros objetivos en ese dar fruto, y no en una manera tan alocada, sino simplemente más conscientes de que todo lo podemos hacer si Jesús está siendo el centro de nuestras vidas.